Amigos, ¿cómo están? Soy Lupita. Hoy vamos a resolver las primeras 4 preguntas del examen de matemática Monbu Kagakusho para universidades de tecnología o Kousen en Japón para el año 2016. La primera pregunta es la siguiente. Nos asignaron los valores de x y y hay que resolver x al cuadrado menos y al cuadrado. Hay varias maneras para resolver este problema. Por ejemplo, podemos calcular los valores de x al cuadrado y y al cuadrado y hacer la resta después. Mi tío y yo resolvimos de la siguiente manera, ya que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a paréntesis x más y, cerramos paréntesis, por paréntesis x menos y, cerramos paréntesis. Por eso podemos resolver este problema, como se muestra en la pantalla. Para hacer la suma dentro de cada paréntesis, es necesario tener el mismo denominador de cada uno. Por eso calculamos de la siguiente manera. Se cancelan algunos de los valores como se muestran en la pantalla. Seguimos calculando y obtenemos el siguiente valor. Entonces, la respuesta es 8 por la raíz cuadrada de 3. El segundo problema se muestra en la pantalla. Hay que hallar los valores de x para que esta ecuación cúbica o ecuación de tercer grado tenga el valor de 0. Resolver una ecuación cúbica es complicado y requiere varios pasos. Cuando una ecuación polinómica tenga una solución de un número racional, ese número tiene que ser q partido p, donde p es un divisor de coeficiente del orden superior y q es un divisor del constante. En nuestro caso, p es menos 1 y 1, y q es menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2, 4 y 8. Entonces, si existe una solución de número racional, tiene que ser uno de estos 8 números. De hecho, menos 1 es una solución, porque menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 10 por menos 1 menos 8 es igual a menos 1 más 10 menos 8 es igual a 0. Entonces podemos dividir nuestra ecuación cúbica por x más 1 y obtenemos x al cubo menos x al cuadrado menos 10x menos 8 es igual a paréntesis x más 1, cerramos paréntesis, por paréntesis x al cuadrado menos 2x menos 8. Cerramos paréntesis. Factorizando x al cuadrado menos 2x menos 8, podemos ver que x al cubo menos x al cuadrado menos 10x menos 8 es igual a paréntesis x más 1, cerramos paréntesis, por paréntesis x más 2, cerramos paréntesis, por paréntesis x menos 4, cerramos paréntesis. Ahora podemos ver que esta ecuación tiene 3 soluciones. Los valores de x pueden ser menos 1, menos 2 y 4. En la pantalla mostramos la gráfica de esta función. Podemos ver que el valor de esta ecuación es 0 cuando x tenga los valores menos 2, menos 1 y 4. El tercer problema se trata de la función trigonométrica. Vamos a simplificar y factorizar esta ecuación según la relación pitagórica.
seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Por eso podemos organizar la ecuación en la siguiente manera. 2 por paréntesis 1 menos coseno al cuadrado de x, cerramos paréntesis, menos coseno de x es igual a 1. Simplifiquemos un poco más esta ecuación, como se muestra en la pantalla. Y tenemos 2 por coseno al cuadrado de x más coseno de x menos 1 es igual a 0. Paréntesis, 2 por coseno de x menos 1, cerramos paréntesis, por paréntesis coseno de x más 1, cerramos paréntesis, es igual a 0. Podemos ver que los valores de coseno de x tienen que ser 1/2 o menos 1. Y esta tabla muestra los valores de coseno de x según el valor de x. Podemos ver que los valores de x para los que satisface la ecuación son x es igual a pi partido 3, 5pi partido 3 y pi. Y acá está la gráfica que representa esta función. Podemos ver que cuando x tenga los valores pi partido 3, 5pi partido 3 y pi, el valor de la ecuación es 1. Vamos a terminar este video con el siguiente problema, el número 4 de la primera sección. Podemos ver que 2 elevado a 2x más 2 más 3 por 2 elevado a x menos 1 es igual a 0. Es igual a 2 elevado a 2x más 2 más 3 por 2 elevado a x es igual a 1. Miren bien esta ecuación. Como las bases son los números positivos, ninguno de los dos términos del lado izquierdo de la ecuación pueden ser negativos. Ya que la suma de los dos términos es 1, hay que tener valores mayores a 0, pero menores a 1. Ambos tienen que ser fracciones, y el requisito para eso es que ambos números tengan exponentes de valor negativo. Entonces, para que el exponente 2x más 2 sea un número negativo, los valores de x tienen que ser menores a menos 1. Y como la suma de dos términos que tienen que ser fracciones es un número entero, es ideal que dos términos tengan el mismo valor, que sirven como denominadores de las fracciones, porque 1 partido 2 elevado a menos 2x menos 2 más 3 partido 2 elevado a menos x es igual a 1. Como pueden ver, multipliqué cada exponente por menos 1, porque ambos términos se representan como denominadores y hay que resolver la siguiente ecuación. Menos 2x menos 2 es igual a menos x. Resolviendo esta ecuación, tenemos que el valor de x igual a menos 2. Aún no estoy segura de que si este valor de x satisface nuestra ecuación original. Veamos cómo se muestra en la pantalla. Ahora podemos ver que si la respuesta es x igual a menos 2. Y de nuevo, podemos ver la gráfica de esta función en la pantalla. Muchas gracias por estudiar las matemáticas conmigo. En el siguiente video resolveremos la quinta hasta la octava pregunta de la misma sección. ¡Nos vemos pronto!